Vale, Cueva, aquí tenemos el código, ¿vale? Que básicamente este código genera una señal sinusoidal en el dominio del tiempo. Luego aplicamos una ventana de Hamming que reduce los efectos no deseados en la transformada de Fourier. Calcula la FFT antes y después de aplicar la ventana. Luego centra el espectro, calculamos la magnitud y la fase y finalmente representa todas estas señales para hacer una comparativa que afecte con el Widow Wing a la frecuencia. Bien, pues aquí tenemos los parámetros como siempre, ¿vale? La frecuencia de muestreo, el número de puntos totales a simular, el tiempo total a simulado en segundos, la señal original, luego la señal aplicándole el Widow Wing. Aquí la señal en el dominio de la frecuencia, que luego aplica la transformada rápida de Fourier. Luego tenemos el desplazamiento en la señal del dominio. Y aquí abajo la representación de valores. Que bueno, pues cada uno te lo indica. Señal original pero en el dominio de tiempo con el Widow Wing. Luego tenemos la magnitud, la FFT con Widow Wing aplicada a la señal original, la fase de FFT centrada con el Widow Wing aplicada a la señal original, aquí la magnitud y aquí la fase otra vez. ¿Vale? Y ahora te voy diciendo lo que se nos genera. Mira, lo de aquí. Vale, se va a generar. Ahí se genere, ahí está. Vale, todas las ventanas. Vale, esta es la señal principal, ¿vale? En el dominio del tiempo. Luego tenemos esta otra. Señal original, pero aplicándole el Widow Wing. Luego tenemos la siguiente, que es esta. La magnitud centrada. Luego tenemos la siguiente, que es esta, que es la fase, también centrada ahí con el Widow aplicado. Luego tenemos esta otra, que es la magnitud centrada sin el Widow Wing. Y por último tenemos la fase centrada sin el Widow Wing, que sería esta. Y por último, que decir que el código crea pues una señal simple en el tiempo y luego calculando su FFT que para observar lo que hemos hecho. Después de la comparativa, pues una estamos usando la señal tal como está y la otra aplicando la ventana de Hamming para antes de hacer la FFT. Obtenemos lo que es la forma sinusoidal tal como se genera en el tiempo, como estoy diciendo. Cambia esa señal cuando se le aplica a la ventana, suavizando los bordes. Aparece en el espectro de frecuencia, en este caso magnitud, cuando analizamos la señal sin ventana, y cómo mejora cuando sí se usa la ventana. Cómo cambia la representación de la fase en el espectro con o sin uso de ventana. Eso es lo que es básicamente lo que es este código.